El pensamiento. Los seres humanos piensan, pero hay tantas opiniones, teorías, religiones y filosofías acerca de la vida y la muerte. Preferimos no pensar mucho en estas. Podemos esquivarlos a la influencia o atribuyéndolas a la influencia de las etapas, culturas y circunstancias en que cada uno vive. Pero esto no nos deja a la altura de ser personas humanas. Tampoco lo hace suponer que todo sea relativo y todos tengan razón. Al fondo buscamos la verdad que inspira confianza y también satisface la conciencia. Pero por toda la historia no encontramos una solución verdaderamente segura. Si escuchamos a Dios, en cambio, el Dios real, vivo y justo que nos ama, Él nos da pensamientos que son más altos que los nuestros, porque no están dominados por las circunstancias en que vivimos. Ahora nos llama ofreciéndonos la plena satisfacción de nuestra sed y hambre de verdad y quitando la injusticia de nuestra maldad que nos separa de su perfecta santidad. Anuncia su compasión y paciencia para con nosotros y a la vez establece la justicia pagando el Padre el precio de nuestra salvación al dar al Hijo y el Hijo a darse a sí mismo por nosotros mismos en su muerte y resurrección por nosotros. Ningún pensamiento humano puede igualarlo. Son buenas noticias. Es la palabra de Dios, el Evangelio. Estàs sola? Potser ningú no et va demanar si el volies fer el favor, gran honor, i su ara a soles t'has quedat.
volent ajudar en el teu regi aïllament, l'amiga, molt humana, va errar i un cop més has perdut l'esperança d'un altre futur. Tan sols el rei que viu escalfarà, ell a tu, la teva solitud. Conócete a ti mismo es el título de la predicación de hoy. Es una frase que hace ya unos cuantos años que se dijo, seguramente miles de años, se atribuye a los antiguos filósofos griegos y se ha ido repitiendo en diferentes ocasiones. Este principio, conocerse a sí mismo, se usa en muchas religiones y también sin duda las ventajas o los beneficios de conocerse a sí mismo o a sí misma están, podemos decir, comprobados por la psicología actual.
Hoy quisiera hablar de este tema a la luz de unos acontecimientos que se explican en el capítulo 7 de Lucas. Vamos a leer pues Lucas, el Evangelio de Lucas 7, los versículos del 36 al 48. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Estamos pues en una situación, a mi entender, algo sorprendente. Hay un fariseo que invita a su casa a Jesús a comer algo, supongo. Y nos preguntamos qué tipo de persona eran los fariseos. Los fariseos conocían muy bien la palabra de Dios, de hecho predicaban la palabra de Dios al pueblo, conocían la promesa del Mesías, y este fariseo tiene delante de Jesús y tiene sus dudas. Podemos contrastar esta falta de luz, ¿no?, con Ana o con Simeón o con tantas personas que cuando nace Jesús están contentos porque han visto al Salvador de Israel. En cambio, esta persona, un fariseo. Los fariseos eran personas reconocidas, tenían autoridad religiosa sobre el pueblo, tenían poder en su sociedad, tomaban decisiones, conocían, insisto, los planes de Dios para Israel y conocían las profecías del Mesías. Pero allí está este fariseo, delante del mismo Mesías, y parece que no lo entiende. Los fariseos tenían en general, supongo que no todos, pero en general, según dice Jesús mismo en los Evangelios, exigían a los demás que cumplieran perfectamente la ley de Dios, obligaban a los demás, juzgaban a los demás e incluso les condenaban porque no cumplían. Pero dice Jesús que ellos mismos, en su interior, tampoco cumplían la palabra de Dios. Para ellos, pues, para los fariseos, la palabra de Dios era una religión. Ya no era un hablar con Dios, que para esto sirve la palabra, para comunicarse. Era un ritual, era una religión. No se humillaban delante de su Creador, el Dios que tanto predicaban, y tampoco actuaban de la misma manera que el Dios que ellos predicaban. El Dios que ellos predicaban era un Dios de misericordia, como dice infinitas veces en el Antiguo Testamento, un Dios de salvación, y ellos simplemente practicaban la condenación de los demás para sentirse ellos un poco mejor.
Volvemos pues a nuestro fariseo famoso, del capítulo 7 de Lucas. Parece que tiene una iniciativa positiva, ¿no? Pasa por allí Jesús, ve a Jesús, oye hablar de Jesús, ve lo que hace y dice, quiero que entre en mi casa. Parece ser algo positivo. ¿Cuántas veces hemos dicho a las personas que dejen entrar a Jesús en su casa? Pero no nos engañemos. Observemos bien los acontecimientos y veremos exactamente qué es lo que este fariseo tenía en su corazón. Están en su casa, entra, se supone que él es una persona formal, recibe a Jesús, le hace sentar, están a la mesa, parece que todo es correcto, aunque podremos decir, por lo que vemos más adelante, que es un poco frío, pero todo es correcto. En cambio aparece una persona que dice en el texto que es pecadora, una mujer, y se postra a los pies de Jesús de espaldas, le derrama sus lágrimas a los pies, le unge sus pies con perfume, etcétera, etcétera. Sabemos la historia perfectamente. Y entonces es cuando vemos exactamente lo que tenía el fariseo en su corazón. Dice, o piensa más bien, dice en su corazón el fariseo, es decir, piensa, si fuera profeta. Tiene allí al Hijo de Dios delante de su cara, tiene al Hijo de Dios sentado a su mesa. Él es especialista en predicar la venida del Hijo de Dios a la tierra. Lo tiene delante y no lo reconoce. Se está preguntando, ¿será profeta o no será profeta? Su corazón está muy lejos de entender quién es Jesús. Es cierto que ha invitado a Jesús a su casa y esto es maravilloso, pero no lo ha hecho con el corazón adecuado. Es un corazón que duda de él y dice, me parece que no se entera de nada y está hablando de Dios mismo. Una pecadora. Cuán fácil es para nosotros criticar a los demás, hablar de los defectos de los demás, ya sean gente pública, ya sea gente cerca de nosotros, ya sean nuestros vecinos o nuestros familiares. Es muy fácil condenar a los demás y decir, este es pecador. La pregunta es, ¿y yo qué soy? De aquí el título de la presentación de hoy, ¿conócete a ti misma o conócete a ti mismo? Jesús le responde, es interesante, él no ha dicho nada, él simplemente está observando y dice en su corazón, si fuera profeta, pero Jesús responde a nuestro corazón. ¿Y cómo nos molesta esto a veces? ¿O cuán precioso es esto a veces? Sin hablar, Dios responde a lo que está pasando en nuestro interior. Responde Jesús y dice, ¿has visto esta situación cómo están? Yo entro aquí, tú me tratas con toda formalidad, pero fríamente. Esta persona se acerca aquí y me da todo lo que tiene. Dice, tú no me diste agua. Es impresionante, ¿no? ¿Cuántas personas en la eternidad, por así decirlo, pensarán, estuvo Dios en mi casa y no le hice ni caso, no le di agua? No le saludé efusivamente como es normal o como era normal en aquella época en su tierra. No ungiste mi cabeza para dar una distinción, algo especial. Y nos preguntamos de nuevo, ¿cómo es posible un fariseo con tanto conocimiento, estando tan cerca de Dios mismo, siendo una persona tan correcta, y además tan buena delante de su pueblo, no reconoce a Dios cuando lo tiene delante? ¿Cuántas personas hoy en día dicen no sé si Dios existe y lo tienen delante de su cara? ¿Cuántas personas dicen que no han visto jamás a Dios y Dios se les está revelando de 1001 maneras? No reconoce a Dios este fariseo, no le rinde honores, no le cuida. Y de nuevo nos preguntamos, ¿por qué? Y creo que una de las claves de la situación que él no reconoce a Dios mismo que está a su mesa es precisamente porque el fariseo
no se conoce a sí mismo. Por esto el título de hoy, Conócete a ti mismo, la importancia de conocerse a sí mismo. No tiene un justo concepto de sí mismo, cree que él está bien delante de Dios y en el fondo la consecuencia de esto es pensar, no necesito a Dios. Se compara con la mujer pecadora y dice, uff, qué malvada que es esta persona, mira qué lista de pecados que tiene, yo soy mejor. Para conocer a las personas, para conocer al mundo que nos rodea, para conocer y reconocer a nuestro Dios, es necesario conocernos a nosotros correctamente. Lo dijeron ya hace miles de años, conócete a ti mismo, se repite hoy, se repite siempre. Es necesario que sepamos cómo somos para entender cómo son las personas que nos rodean y cómo es nuestro Dios. Me pregunto, una persona tan cerca, con tantas luces acerca de Dios, incapaz de reconocer a Dios como los fariseos, ¿dónde están hoy los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos de hoy? O mejor dicho, ¿quiénes pueden ser los fariseos en pleno siglo XXI? Creo que hemos descrito a los fariseos como personas que tienen la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios. Los fariseos de hoy, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los que tienen costumbres cristianas? ¿Quiénes son los que de vez en cuando invitamos a Jesús a nuestras casas? No nos engañemos. Si alguien puede ser fariseo hoy, seremos nosotros, los cristianos. Los paganos, los ateos, las personas que están lejos de Dios, estas personas no pueden ser fariseos. Solo nosotros, los que conocemos y no practicamos, los que conocemos pero no nos humillamos delante de nuestro Dios, los que conocemos la palabra de Dios, los que queremos que los demás la cumplan, pero nosotros no la cumplimos. Aquellos que conocemos a Jesús y de vez en cuando lo invitamos a nuestra casa y parece que seamos amigos. Estos somos nosotros, los cristianos. Tenemos la tendencia de justificar nuestros errores. Sabemos que no somos perfectos, que pecamos, pero decimos, bueno, esto no será tan grave. Pero luego somos intransigentes con los errores de los demás, sobre todo si nos atañen a nosotros. Mira lo que me ha hecho este, y se llama cristiano, y mira lo que ha hecho. Tendemos a justificar nuestra posición mientras condenamos a los demás. Este peligro del fariseísmo que existía en el tiempo de Jesús existe hoy también entre nosotros, precisamente los que somos amigos de Jesús. El falso conocimiento de nosotros mismos es precisamente lo que tiene unas consecuencias negativas de tipo fariseo. Cuando no nos conocemos bien a nosotros mismos, no podemos conocer al Dios que nos salvó. Cuando no nos conocemos bien a nosotros mismos, no podemos tener una justa opinión de los demás y de sus pecados. Y lo más grave de todo esto, que cuando no nos conocemos bien a nosotros mismos, no podemos amar a los demás y tampoco podemos amar a Dios. Una vez más, resuenan estas palabras de la antigüedad: conócete a ti mismo, conócete a ti misma, pero ahora lo digo dirigido a todos los cristianos como yo, que tenemos este peligro de convertirnos en fariseos en lugar de queridos hijos amados de Dios. Lo dijeron los filósofos griegos, es importante que te conozcas a ti personalmente. Lo dicen muchas religiones, como he dicho antes, lo dice también la psicología moderna. ¿Por qué? Sigo preguntando, ¿por qué
caemos en esto? ¿Por qué la tendencia del fariseo acaba no conociendo a sí mismo cuando cree que lo sabe todo? Yo creo que es un tema de subjetivismo. Vemos las cosas solo desde nuestro punto de vista. Necesitamos una visión externa. Necesitamos una unidad de medida justa, porque yo mido las cosas con mi propio medidor, a mi manera, y por lo tanto la conclusión es: vas bien, Jorgito, vas bien, no te preocupes, vas bien. Nos comparamos con las personas que nos interesa compararnos, con asesinos, con no sé qué, con no sé qué más, y decimos: bueno, pues yo no estoy tan mal, y nos sentimos bien. Pero esto no nos lleva a ningún lugar positivo. Esto nos lleva a ser fariseos, a tener a Jesús en nuestra mesa y no ver que Él es el Dios que ha venido a salvarnos por nuestros pecados. ¿Cómo nos conoceremos a nosotros mismos? Hagamos como dice el salmista, lo dijo hace unos 3000 años creo, pero vale la pena leerlo también ahora. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios nos conoce. Dios sí que conoce nuestro corazón. Tenemos que entender esto. Dios nos conoce a nosotros mismos mejor que nosotros a nosotros mismos. Si queremos conocernos, vale la pena hacer como el salmista, ir a los pies de Dios y decir: explícame cómo soy. Dios puede hacer un diagnóstico real y concreto de cómo somos, y no nuestra manera subjetiva de ver las cosas. Y Dios, como dice al final de los versículos que hemos leído, y guíame en el camino eterno. Dios quiere guiarnos, quiere llevarnos por la eternidad para adorarle siempre. No nos engañemos, el pecado existe. Cuán mal suenan estas palabras hoy en día. Decimos que, bueno, esta palabra es antigua, es un concepto, es no sé qué. Pero si queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que entender esta gran realidad que no está de moda, pero es la que marca nuestras vidas. El pecado existe en nuestras vidas. El pecado lo describe Dios y es Él quien nos dice cómo es de grave. Pero el pecado puede ser perdonado por Dios a través de Jesús, como vemos en lo que leímos en Lucas. Insisto, no nos engañemos. No invitemos a Jesús en nuestra casa o en nuestra vida de visita solo porque es una persona famosa y nos interesa escuchar cosas interesantes que se dijeron hace muchos años. Esto no vale. Acudamos a Jesús casi como la mujer por detrás a sus pies, mostrémosles nuestra vida, aceptemos la redención de nuestros pecados y seremos libres ahora y para toda la eternidad. Él vino aquí para esto, no vino a pasar un rato con el fariseo, a hablar con él simplemente. No vino a estar en unos cuantos debates públicos en la televisión. Jesús vino precisamente para enseñarnos a nosotros, a conocernos a nosotros mismos, saber que un gran problema que tenemos se llama pecado y que Él tiene la solución por la fe. No lo dejes escapar. Haz como la mujer pecadora y no como el fariseo. Que Dios os bendiga. Seguridad.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, del versículo 1 al 7 y del 23 al 24.